Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un bien natural, esencial e importantísimo, el agua, y cómo va a influir esa llegada de agua del Canal de Navarra a algunas de nuestras localidades. Para ello hemos invitado al presidente de la Mancomunidad de Mairaga, alcalde además de Caparroso, Carlos Alcuat. Buenos días. Hola, bienvenido. buenos días, gracias. Y al alcalde de Milagro, José Ignacio Pardo. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido también. Bueno, satisfecho con esa solución y esa luz que se empieza a ver ya con el tema del agua en Milagro, también con otras localidades que ahora hablaremos con Carlos, pero concretamente en Milagro además había un problema añadido, ¿no? Añadido, bueno, es una buena noticia que ya nace en el 22, ¿no? En el 22 cuando llegamos a conversar o a comunicarnos con Mairaga, y es una buena noticia que esperemos que haga de Milagro un pueblo con agua de calidad. Hay alguna pequeña incidencia para la llegada hasta arriba, hasta el depósito, pero bueno, que se va a solucionar y que lo vamos a comentar con el presidente, ¿verdad? Por eso Milagro va a tener dos fases. Tenemos una primera fase, Carlos, las obras de condicionamiento de los ramales de Funes, Marcilla, Villafranca y Cadreita, y también Milagro, obviamente. Funes, Marcilla, Villafranca y Cadreita no tienen el problema que luego vamos a comentar de Milagro, y por este motivo, bueno, pues ya estamos hablando de obras en los ramales, ¿no? Sí, estamos ya cerca de comenzar la licitación. Son obras que están contempladas en el PIL 2023-2025, con lo cual llevamos, como siempre en estos casos, justo hace tiempo por el tema de permisos, porque aquí intervienen muchas administraciones, entre ellas la Confederación Hidrográfica. Son inversiones muy importantes que demuestran además el apoyo y que está haciendo este gobierno por el tema del agua, un bien tan importante. Estamos hablando de más de 6 millones de euros de inversión y, como comentabas, pues la llegada de esos ramales a Milagro, en este caso contempla una segunda fase, que es el PIL 2026-2028, que lo que hace es solucionar un problema pues que por tema de topografía en Milagro pues lo teníamos bastante complicado. Hablaremos luego exactamente de ese problema y de cómo se le ha dado solución, porque no se queden ustedes con el problema, quédense con que el problema ya tiene solución, ¿eh? O sea que ahora ya es cuestión de la burocracia que tanto nos estorba un poquito a todos, pero que no podemos eludir. Carlos, más de 6 millones con el IVA, un 80% de subvención. Sí. Apuesta importante. Sí, como te comentaba, pues la apuesta del Gobierno de Navarra, y en este caso de la Mancomunidad de Mairaga, es inequívoca para llevar agua de calidad a todas estas localidades que, además, como bien saben sus vecinos y vecinas, suelen tener bastantes problemas y cada vez más con el cambio climático en cuanto a la calidad del agua y, en algunos casos, igual también en cuanto a la cantidad. Lo que se va a hacer con estas obras es asegurar la calidad y ese agua, evidentemente, que tiene que ser a demanda durante las 24 horas de los 365 días del año. En principio estamos hablando de agua en alta, ¿no? Sí. Después, que Mairaga gestione el agua en alta y el agua en baja dependerá de las decisiones que tome cada ayuntamiento. Pero lo que ya está cerrado es Funes, Marcilla, Milagro, Villafranca y Cadreita. El agua en alta lo va a hacer a través de Mairaga, ¿no? Mairaga les va a hacer llegar ese agua de calidad en la cantidad suficiente para todos los pueblos. Esto ha supuesto el tener que hacer en la Pedrera obras, claro, para ampliar un poco la potencia o el depósito incluso, ¿no? Dentro de ese PIL 23-25 también se contemplaban las obras de la etapa de la Pedrera, que está, para el que no conozca, está un poco más arriba de Tafalla, es el punto de captación de Mairaga a través de esta etapa del Canal de Navarra. La capacidad de esta etapa era de 100 litros segundo y, evidentemente, pues para suministrar agua a estas nuevas localidades hacía falta más capacidad de tratamiento de ese agua, que pasa a 200 litros segundo, y también contempla la construcción de un depósito. Estamos hablando de obras cercanas a los 4 millones de euros. También además quería de los resaltar 6 y pico que estamos hablando de los ramales. aparte. O sea, nos estamos poniendo ya en más de 10 millones de euros. Exactamente. Entre los dos piles. Sí, también quería comentar que Marcilla también va a entrar en alta. Debido a problemas anteriores no pudo entrar en ese momento, y ahora estamos ya trabajando a nivel burocrático, porque sí que es cierto que las instalaciones están ya ejecutadas,
pues para que también pueda entrar en ese agua en alta. Sí, eso te iba a preguntar, porque Marcilla en concreto es una localidad que la legislatura anterior, bueno, pues no estaban de acuerdo, por lo menos el equipo de gobierno no estaba de acuerdo en las condiciones, ¿no?, que se pedían desde Mairaga, algún tema de pagos, creo recordar, hubo incluso algún juicio, no sé si al final se llegó a materializar o no, y ahora ya todo eso está solventado y es una de las 5 localidades de las que estamos hablando ahora también, ¿no? Sí, el tema acabó judicializado, como era, por lo menos en mi opinión, lógico, Mairaga, digamos, ganó ese juicio y el Ayuntamiento de Marcilla pues tuvo que asumir, la anterior legislatura tuvo que asumir pues los costes incluso del juicio. Sí, porque había un papel firmado, ¿no?, en el que se solicitaba esa adhesión. Se solicitaba la entrada y luego, una vez que estaban ejecutadas las obras, que Mairaga había desarrollado todas las obras y las había pagado, no querían entrar, entonces, claro, evidentemente había unos costes. Bueno, pues solucionado. Miremos adelante, no miremos hacia atrás, y más con un tema tan sensible como es el agua. Tema sensible, José Ignacio, problemas, no solo en Milagro, Villafranca tiene problemas, Cadereyta tiene problemas, en fin, entiendo que Marcilla y Funes también, si no, no habrían dado el paso de adherirse a Mairaga. ¿Cuál es el problema concreto de Milagro, José Ignacio? Porque esas dos fases. El problema concreto es que Milagro tiene que tener agua de calidad porque tiene industria agroalimentaria, que yo creo que va a ser uno de los beneficiados importantes en esta tarea. Y luego el problema de agua que tiene Milagro también es el suelo, ¿no? La calidad del suelo es un suelo muy blando, que provoca muchísimas fugas, muchísimas inversiones, parches continuamente, aunque se lleva un tiempo de 6-7 años atrás arreglando algunas de las calles, gracias al plan de infraestructuras locales, ¿no?, pues invirtiendo casi 600.000 euros en cada una de las actuaciones en estos planes. Necesitamos actuar sobre mucho territorio y eso va a ser un proyecto a largo plazo, pero en cualquier caso no hay que despistarnos y seguir apostando por estas actuaciones, porque si no... Pues, lleváis tiempo trabajando llevamos en ello. Muchísimo tiempo. Se ha hecho el año anterior una sectorización con una localización de 4 pozos o nudos de control de presión para también mitigar y averiguar con premeditación las posibles fugas. Nos preocupa mucho que el agua dañe y sobre todo cuando alcanza daños patrimoniales, que son muy importantes, los que tiene que asumir el ayuntamiento, ¿no? Entonces tenemos que evitar a toda costa, o por lo menos mitigar, ¿no?, este daño. Y esta va a ser, sin duda, desde luego, una solución, ¿no?, a sin futuro. Duda. Sí. Lleváis el mismo proceso que Funes, Marcilla, Villafranca y Cadereyta, pero con esa dificultad añadida de que, en este caso, para llegar hasta el pozo tenemos que cruzar todo el pueblo, ¿no? Sí, tenemos, para que conozca Milagro, desde el embarcadero tenemos que hacer una ramificación hasta los depósitos, y eso ha de exigir, para evitar, porque sí que efectivamente se hicieron varios estudios para decidir cuál era el recorrido más rentable, más eficiente y más económico, y la opción se tomó por la de la travesía para que suba por calle Navarrería hasta el depósito, ¿no? Ese es el recorrido más eficiente y bueno, eso es lo que va a suponer una inversión de unos 800.000 euros, de los que el Gobierno de Navarra subvencionará o financiará el 80%, Mairaga el 20%, y aprovecharemos esa subida de Navarrería, que no tiene redes de abastecimiento, para que desde Milagro, también en propuesta PIL, podamos actuar sobre esa calle también con redes y abastecimiento y pavimentación. O sea, un tema que lleváis tiempo trabajando en él y que, como decíamos al principio, está viendo la luz. Sí, ya pues bueno, se van haciendo cosas. Es un trabajo de largo recorrido, pero que se está viendo cómo se está resolviendo parte de los daños. Bueno, todos queríamos que llegase el agua, Carlos, y que llegase ya, pero claro, nos ponemos un poco en situación y estamos hablando de localidades como Funes, Marcilla, Milagro, Villafranca, Cadereyta, también, claro, en el caso de Funes, que está un poquito más apartado, que entiendo que también habrá tenido cierta dificultad el unir Funes con el resto de localidades. En fin, es un trabajo arduo y de tiempo, ¿no?, el que lleváis
con el proyecto y ahora ya con las obras. No sé si podemos hablar de fechas, esto siempre da un poquito de miedo, ¿eh? Pero bueno, por lo menos de comienzo de obras, lo que vosotros estimáis, que luego, claro, tiene que salir el concurso, está el boletín, que si se presenta, que si se publica, que si hay que esperar no sé cuánto, claro. Pero más o menos fecha que podamos esperar para empezar con la obra de estos ramales. Pues para la obra de los ramales me voy a mojar un poco. Te lo agradecemos. Porque es un poco complicado. Sí que es cierto que ya se han hecho ya el levantamiento de actas de ocupación, o sea, el tema está bastante avanzado. Sí. Vamos a poner principios de otoño. Bueno, está muy bien, ¿no? Sí. Está muy bien. Luego ya, duración de obras, ya es mucho pedir a lo mejor, ¿no? Cerca del año mandaremos por ahí. Ah, sí. Es mucho tomate esto, ¿eh? Sí. Es que, sí. es muy complicado, afecta a muchas zonas, afecta a muchos servicios también. Hay zonas en las que os tenéis que meter en los pueblos, que eso también yo entiendo que complicará mucho más la Sí, atravesar la obra, río... ¿no? O sea, son obras que al final comportan, como son muchos kilómetros, pues evidentemente muchas afecciones. Bueno, hablábamos de esos ramales, ¿no?, que van a llevar agua de calidad y en cantidad suficiente a Funes, Marcilla, Milagro, Villafranca y Cadreita. Hablábamos de que en principio han decidido todos ese agua en alta, que la proporcione Mairaga, agua del Canal de Navarra, además. Que se nota y mucho la calidad, porque nosotros aquí en Peralta y en Falces en la etapa anterior ya nos llegó. Ahora está el tema del agua en baja, ¿no? Lo decíamos antes, cada ayuntamiento decidirá si Mairaga asume completamente la gestión del agua o qué otra opción tenemos. Continuar como hasta ahora, que sea el ayuntamiento el que la gestione o que pase a Mairaga. Esto ya es una decisión, en unos casos... como por ejemplo Peralta, en Peralta tenemos abastecimiento en alta y en baja, y en otros, pues como has comentado recientemente en Falces, solo lo tienen en alta. Esto ya es una decisión que hay que tomarla primero desde el ayuntamiento y ya de forma secundaria, pues evidentemente hay que entrar con unas condiciones que tiene que poder asumir el ayuntamiento correspondiente y la mancomunidad. Si el ayuntamiento decide entrar en agua baja, en baja también, entonces Mairaga le dirá, vale, las condiciones son estas, y el ayuntamiento tendrá que decidir, José Ignacio, si con esas condiciones se puede o no se puede, conviene o no conviene, interesa o no interesa. Sí, ¿no? Es un poco parecido a lo que se hizo con el estudio de viabilidad al cambio de suministro de agua, de donde la cogemos actualmente, con la subida de los pozos de captación a la traída directamente desde... Hay que garantizar, yo creo que es un bien absolutamente necesario y que hay que garantizar ese consumo, tanto en calidad, como decía Carlos, como en cantidad. Y bueno, hay que hacer unos estudios donde implican a muchos departamentos. Yo es que no conocía tanto recorrido que hemos tenido, ¿no?, de tanto encuentro, de dónde ha salido este departamento, ¿no? Cohesión, ordenación, bueno, la Confederación, es que hay tanta gente que está implicada ahí que cada uno además lleva su ritmo y bueno, pues ya te comento, ¿no?, desde el junio que nosotros proponemos en el 22 hasta ahora, pues han pasado 3 años, ¿no?, y estamos a punto de iniciar las obras, ¿no? Y para nosotros es la obra más importante del mundo mundial, pero claro, llega un departamento en el que tienen 20.000 obras importantes, ¿no? Entonces hay que esperar un poquito ahí el turno, aunque estéis ahí por eso tocando la puerta. La noticia es buena, muy buena noticia, porque ponerse de acuerdo tantos elementos, pues es de... Bueno, con fecha aproximada también de empezar a trabajar en los ramales, que yo creo que ya es importante, ya se ha hecho mucho trabajo, se ha avanzado en mucho trabajo. La decisión de adherirse en alta y en baja, o como adherirse en este caso, como entrar dentro de Mairaga, en el caso de que penséis entrar, esto se toma en pleno. Sí, normalmente el acuerdo es obligatorio en pleno para presentar la propuesta de adhesión a Mairaga, y en este caso hubo por unanimidad el acuerdo, ¿no? Y bueno, yo creo que con los argumentos técnicos que había, las decisiones eran más fáciles, ¿no? Y cuando hay tantos elementos, como comento, ¿no?, ingenieros, arquitectos, topógrafos que te avalan que eso puede ser posible y que Milagro es uno de los candidatos, además teníamos que entrar en esta fase, porque si no nos quedamos absolutamente fuera, aprovechando toda la infraestructura que entraba en Pilno, pues yo creo que tocaba ahora. Claro, luego cuando hablamos del agua pensamos en el agua que abrimos nuestro grifo, ¿no?, y nos cae. Pero claro, tú has dado un poquito ahí la clave en el tema de toda la empresa agroindustrial
que tiene Milagro. A esas empresas hay que darles un servicio y hay que darles un servicio de calidad, además porque están aportando un montón de empleos y de riqueza también al pueblo y a la zona en general. Sí, alguna de las empresas está cuestionando también la posibilidad de hacer ellos una infraestructura interna para el control y mejora de la calidad de agua, que en este caso pues se evitarían. Ganaría muchísimo la producción de sus productos y la calidad de los productos y la cantidad de agua, que utilizan mucha cantidad de agua. Claro. Porque son sectores de congelados, de alimentación de preparados. Y llegará también el día en el que se nos exija a nivel general una calidad determinada del agua, no solamente que sea salubre, sino que además tenga una calidad determinada, ¿no? Igual que estamos subiendo los niveles absolutamente de todo, ese día llegará y yo creo que estamos bastante preparados, ¿no, Cada Carlos? vez las exigencias son mayores, como ocurre en todos los ámbitos de la vida, y como bien decía el alcalde, para las empresas va a ser decisivo en cuanto a que ellos van a ser más competitivos de cara a que van a tener un coste menor en cuanto al tratamiento de ese agua, porque estamos hablando de productos alimenticios, evidentemente. Y son inversiones importantes que en este caso recordamos, ¿no?, que la subvención del 80% es del Gobierno de Navarra, con lo cual obviamente ni Mairaga ni el Ayuntamiento van a tener que pagar esos casi 10 millones o más de 10 millones IVA incluido de lo que estamos hablando un poco en general de la obra, pero claro, luego son inversiones que merecen la pena por calidad, por cantidad y un poco por funcionamiento, porque con permiso de Carlos, pasamos un poquito del agua a la luz. Me decías, José Ignacio, que estáis notando un ahorro impresionante con ese cambio y ese paso y esa decisión que se tomó en el Ayuntamiento de cambiar a LED, ¿no? Sí, una inversión de 800.000 también euros aproximadamente, con una subvención, en este caso europea, se consiguió cambiar toda la luz exterior del pueblo a LED y en un periodo del 23 al 24, en el mismo periodo de año, se ha ahorrado, con el precio de luz también y con la modificación de la suministradora, unos 200.000 euros de ahorro. Eso es una cantidad muy importante. En el mismo periodo. En el mismo periodo. 200.000 euros de ahorro, yo te decía, se pueden hacer cosas. Sí, es una cantidad muy importante de ahorro, que yo creo que merece la pena el mirar, ¿no? O hacérselo mirar, yo creo. Por el tema de la luz, la mayoría de los ayuntamientos, por no decir todos, estáis notando, la verdad es que un ahorro importante. Cuesta dar un poquito el paso, porque la inversión también es fuerte. Pero la financiación, que se podría haber conseguido igual 100%, fue el 80%, ya con este ahorro hemos recuperado esa inversión. Ya lo tenéis amortizado. En un año, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es muy importante el adaptarnos un poco a estos controles de consumo. Yo ahí añadiría el tema del buen uso también ahora, del agua, ¿no? Que seamos capaces de administrarla de manera adecuada y que el consumo, no abusemos de un consumo gratuito, porque no va a costar, o sea, nos va a costar dinero el agua, ¿no? Entonces, a ver si somos capaces de transmitir o sensibilizar a la población del buen consumo, ¿no? Lo hablábamos antes, ¿no? Antes de empezar la entrevista, Carlos, otras provincias españolas que tienen un agua muchísimo más cara que la que tenemos nosotros, y claro, yo no sé si es por eso o por qué, porque aquí la verdad es que lamentablemente lo que más nos toca es el bolsillo. Claro. Cuando nos tocan el bolsillo es cuando espabilamos todos un poco, ¿no? Yo la primera. Y bueno, pues no tenemos el agua cara, porque es cierto, con lo cual a lo mejor, como decía el alcalde, pues tendemos, abrimos el grifo y que caiga, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta que es un bien natural y bueno, es un bien escaso también que tenemos que cuidar. Ahora, si nos están oyendo, estarán diciendo, bueno, escaso esta temporada. Sí, pero bueno, ya llegará y hay que saber también guardar, ¿no? Sí, para cuando tengamos problemas, que también los hemos tenido. Bueno, yo no sé si queréis añadir alguna cosita más, que es una noticia, la verdad, muy buena. Lo único de terminar, porque hemos dicho, para otoño empiezan las obras de los ramales. Claro, ¿Milagro se nos va a retrasar por esta segunda fase que vamos a tener que hacer, o más o menos va a ir en tiempo, porque mientras se aprueba esa segunda fase, la subvención, etcétera, etcétera, se va a ir adelantando trabajo? A ver, vamos a decir, y lo lógico y lo normal es que tarde más el tema burocracia que las obras ejecutadas en Milagro, porque al final son permisos que son muy costosos en el tema del agua por la implicación que tenía, sobre todo pues a nivel de la Confederación Hidrográfica.
Entonces, no esperamos ninguna demora en cuanto al resto de localidades. Bueno, pues excelentes noticias. Sí. Ahora que consiga el Milagres el ascenso y ya, bueno, 1000 sobre hojuelas, ¿no? Sí, procuraremos hasta el sábado para el primer partido de esa fase de ascenso, a ver si son capaces de subir, que por lo menos... Bueno, esta entrevista la pondremos sí. el martes que viene y ya sabremos por Ya lo menos sabremos, sí. el resultado del primer partido, que Pues, seguro que ha sido fantástico. pues Ahora que- no me dejéis mal, vences y jugadores. Que sepan que estamos atentos a cómo... Que estamos muy a los atentos, resultados. muy atentos y muy con ellos y con el pueblo de Milagro, que además está disfrutando en las últimas temporadas muchísimo del fútbol. Pues Carlos Alcuaz, de la Carrena no te digo nada, que tampoco lo ha hecho tan mal, ¿eh? Ahora estoy pensando yo aquí, claro, que está como presidente de Mairaga, pero también es alcalde de Caparroso. Tenemos muy buenos equipos, ¿eh? También. También, Sí, sí. también, y muy buena gente. Aún no nos lo habéis traído para aquí. Luego Vale. te cuento a quién tenemos trabajando aquí de Caparroso. Te decía que muchísimas gracias, que bueno, que son unas noticias fantásticas y que ojalá pronto podamos empezar a decir ya hemos llegado a otoño, y ya se van cumpliendo fechas. Alcalde, buen trabajo. Sí, muy buenas. Solo anunciar esto, que el día 8 es la cereza de Milagro. Bueno, que ahí estaremos también. Sé que mucha gente conoce del día, pero por recordar. Cereza, bueno, la mejor. A ver si el agua Buenísima. no nos la perjudica. Eso te iba a decir, ¿qué se dice de Esto, esto? que Porque está la claro, yo cosa ahí. estos días con el agua y algo de piedra, pero ayer hablaba con un agricultor y me decía como que piedra en Milagro no había hecho daño. No, pero el agua, el calor, ha hecho algún daño a la cereza. Bueno, pero seguro que es exquisita. Pero seguro que habrá algo. Hombre, de cereza. exquisita, a que haya hecho un poquito de daño, va a seguir estando súper rica. Sí, nos veremos el 8 ahí. Vamos a tener vacas. Sí, claro, el Vacas sábado en y- directo, el sábado y el domingo, claro. Eso, nosotros las daremos en directo en la televisión y bueno, ahí estaremos también acompañando al pueblo de Milagro, como Muy no. bien. Muchísimas gracias a los dos y a seguir vosotros. trabajando, traernos Gracias. de estas noticias buenas todos los días que queráis. Sí. Muchas gracias. Gracias. Vale, gracias.